Esta noche quiero concluir con el estudio acerca de la arqueología del Evangelio. Okay. Pero hay dos aspectos que quisiera explorar y en el principio no parecen ser similares, pero los dos terminan con el mismo punto, unos pensamientos acerca del Evangelio. Y los dos vienen de la arqueología. La primera cosa acerca del Evangelio, quisiera hablar de los filisteos. Los filisteos. El Evangelio. Sí. ¿Cómo? Vamos a explorar. La primera pregunta es, ¿quién eran los filisteos? Porque ellos no eran de Canaán en el principio. Ellos eran extranjeros que vinieron a Canaán de otra tierra. Y sabemos algo de la historia de esto gracias a la arqueología, pero también la Biblia dice esto también, que los filisteos vinieron de otro lugar. Y la respuesta es importante a nosotros. Los filisteos vivían en esa área en Canaán durante el Antiguo Testamento. Judá al este, al oriente, y Israel al norte. Pero la tierra de los filisteos en Canaán es una zona sin montes, sin colinas. Judá, Israel, mucho monte, mucha montaña en su territorio. Pero los filisteos es como acá, como en Florida. No hay colinas, no hay montes, es más o menos plano. Vemos el mar Mediterráneo en la distancia. Esta tierra, este lugar, la tierra de los filisteos. Vemos las fincas modernas, hace 3,000 años, las fincas de los filisteos. La misma tierra, los dueños cambian, ¿no? Estamos en una ciudad, Ascalón, y tenemos una muralla muy grande, muy impresionante, esta muralla alrededor de Ascalón, una ciudad filistea. Mencioné que los filisteos vinieron de otra tierra. ¿Dónde? La Biblia nos da un nombre. En Jeremías 47, versículo 1 y después, la palabra del Señor que vino a Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón conquistara Gaza. Así dice el Señor: y aquí que suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante, porque el Señor destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Caftor. Caftor. El remanente de Caftor, ¿dónde está? Y creemos que Caftor era un nombre antiguo para la isla de Creta. Pablo navegaba cerca de Creta en sus viajes. Creta es una isla grande que pertenece a Grecia. También el profeta Amós dice la misma cosa. El capítulo 9, versículo 7. Dios dice: ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor? 2 veces la Biblia dice que los filisteos vinieron de Caftor, probablemente la isla de Creta. Y no sabemos por qué, porque durante el tiempo, cuando ellos salieron de Creta y probablemente otras islas también, y llegaron a Canaán, tenemos un archivo de Egipto que explica un poquito, pero ¿por qué salieron? Y no sabemos. Sabemos que la civilización en Creta cayó más o menos el siglo XV antes de Jesucristo. Los filisteos salieron más o menos 2 siglos después de la caída de la civilización en Creta. Y los 200 años entre la caída de la civilización y la salida de los filisteos, no sabemos lo que pasó en esos 2 siglos, pero algo cambió, algo pasó, y un grupo de personas salieron de Creta y llegaron en
en Canaán, pero primero llegaron en Egipto. Y sabemos mucho porque tenemos faraones de Egipto que describen una invasión de grupos de diferentes lugares. Merneptah. Esta piedra se llama la estela de Merneptah, un artefacto de Egipto. Merneptah, el hijo del faraón Ramsés II. Y Merneptah también era faraón por más o menos 10 años. Faraón sobre Egipto. Esta piedra es un archivo de sus guerras contra varios enemigos. Y antes de describir los detalles de grupos del mar Mediterráneo, él menciona otro pueblo también. Él menciona pueblos acá. Menciona Israel, pero también una invasión de pueblos con los nombres como Equesh o Shekelesh. Un pueblo se llamaba Luca, los de Luca. Shirdana, ¿dónde está Shirdana? Y Teresh. Y los nombres son un poco extraños, la mayoría no son familiares. ¿Quiénes son? Y no sabemos todas las respuestas. Ellos vinieron de lugares en el Mediterráneo, vinieron en barcos y invadieron a Egipto y Merneptah los derrotó. Y también en otra parte de la inscripción derrotó a Israel también, pero no por invasión. Pero después de Merneptah llegamos a otro faraón, Ramsés, su momia. ¿Ves? Arqueología descubrimos momias a veces. Faraón, entre estos años, los pueblos invadieron de nuevo. Volvieron en un ataque. Y en su archivo, en su descripción de la invasión, él menciona nombres también. Y tenemos una descripción. Vemos un dibujo en piedra, originalmente, de la batalla. Vemos faraón Ramsés III acá. Y una batalla. Vemos barcos acá y acá y acá, cuerpos en el agua. Mucha acción, ¿no? Él dice, Ramsés el tercer Ramsés dice, los países extranjeros hicieron una conspiración en sus islas, el Mediterráneo, islas del Mediterráneo. De repente, las tierras fueron removidas, dispersadas en la refriega. Ninguna tierra podía resistir ante su brazo. Avanzaban hacia Egipto, esos pueblos, mientras la llama se preparaba delante de ellos. Su confederación era el Peneset, el Cheker, Shirdana, otra inscripción también, la Shirdana, Denyan y Weshesh. Okay. Sí, nombres que no tenemos en la Biblia, probablemente. Pero Shirdana es un nombre en la otra inscripción también. Los otros nombres acá, nombres diferentes. Diferentes islas, diferentes pueblos. ¿Qué significa? ¿Y hay una conexión bíblica a todo esto? En la Biblia, esto pasó durante el periodo de los jueces en Israel. ¿Y cómo era Canaán durante los jueces? Peligroso. Abraham, unos siglos antes, Abraham, Isaac, Jacob caminaban por Canaán y la tierra era más o menos segura. Hay ciudades y reyes y hay paz normalmente. La tierra es pacífica. Pero en el tiempo de los jueces, unos siglos después de Abraham, la tierra siempre es peligrosa. Hay invasiones y problemas y opresión. Y la situación en la región cambió. Es más caótica la situación. Y hay una conexión con todo esto. ¿Qué pasó? Que causó a los habitantes de las islas salir y invadir Egipto. Él describe que nadie pudo resistir las invasiones. Estas invasiones destruyeron
el imperio de los hititas en Turquía y otros países destruidos. Egipto sobrevivió, pero después siempre debilitado. Pero los nombres acá son interesantes. Mira ese nombre, Peleset. Recuerden esto, este nombre, Peleset. Vamos a analizar este nombre. Pero otra vista de la batalla contra la confederación de los pueblos de las islas, contra Egipto. Y aquí en piedra, prisioneros. Después, Egipto ganó y capturó a muchos de los enemigos y vemos sobre sus cabezas un tipo de sombrero o yelmo que ellos tienen. Pero ¿quiénes son estos prisioneros? Los Peleset. Y el nombre es importante porque hay Peleset hoy en día también. ¿Quiénes son? Mira los consonantes. P-L-S-T. Los romanos, los Peleset, lo siento. Después de esta invasión, el faraón Ramsés hizo un pacto con estos pueblos. No pueden vivir en Egipto, pero ustedes pueden vivir en Canaán. Ok, gracias. Y los pueblos, unos grupos fueron a Canaán y se mezclaron con los cananeos y tenemos nuevo pueblo en Canaán con una versión del nombre Peleset. Los consonantes no cambiaron, los consonantes cambiaron un poquito. Filisteo, Peleset, Filisteo. Mismo nombre. Cambiado de hebreo, cambiaron idiomas. Peleset es el mismo nombre de los filisteos. Y muchos años después, los romanos, después de derrotar a los judíos en el periodo del Nuevo Testamento, la tierra es nombrada por los judíos, Judea. Vamos a cambiar el nombre. Los judíos se rebelaron contra nosotros romanos. Una parte del castigo, vamos a cambiar el nombre de su tierra. ¿Quién vivía en Judea antes de los judíos? Peleset, filisteos, en latín, Palestina. Es el mismo nombre. Y hay palestinos hoy. Diferente pueblo, pero el nombre preservado sobre los muchos siglos. Interesante, ¿verdad? Y ellos vinieron de las islas de Grecia. La arqueología lo muestra también. Los filisteos, Peleset y otros grupos vinieron a Canaán con el permiso de los egipcios y se mezclaron con los cananeos y tenemos una nueva cultura. Una parte cananea, otra parte Grecia, la influencia de Grecia también. Los filisteos. Y ellos eran un pueblo sofisticado, con las carreteras antiguas en su territorio y conexiones con las islas de Grecia. En el futuro, los filisteos, Peleset, antes Kaftor, o Creta, en nuestro idioma. Sus cerámicas son similares a muchas cerámicas de Grecia, las islas. El estilo es similar. Podemos ver la influencia. Las cerámicas de Grecia en ese periodo, las cerámicas de los filisteos. Hay conexiones, hay patrones similares. Muy diferente que los hebreos. Los hebreos, sus cerámicas muy aburridas. Sin diseños, sin colores, sin arte. Los filisteos, las cerámicas muy bonitas. Como las cerámicas de Grecia, porque hay la conexión, ¿verdad? Pero hay indicios de la conexión con Grecia en la Biblia, hay otras conexiones. Sabemos de la historia de David y Goliat, ¿verdad? Primer libro de Samuel 17. Salió un campeón llamado Goliat de Gat. Gat, una ciudad filistea. Mira la descripción de su armadura.
Es la única vez en la Biblia cuando tenemos la descripción de la armadura de alguien. ¿Por qué acá y no otros lugares? Mira, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza, llevaba una cota de malla. El peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce, pesado. Tenía también grebas de bronce en las piernas, una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como una rodilla de telar. Okay. Detalles interesantes, pero otra vez, es el único lugar en la Biblia cuando tenemos la descripción de la armadura de alguien. Y cuando miramos la descripción y excavamos en Grecia, descubrimos que Goliat tiene la misma armadura de un soldado griego. Es diferente que los hebreos. Y la arma principal es la lanza. Mencioné esto, muy larga. Y yo puedo con esta estar de pie y matar a ángel con la distancia. Pero David, ¿cómo mató a Goliat? Con la arma de un sniper. Piedra de onda. Más distancia. Mataron. Sí. Y, sí. Pero es interesante, la armadura es griega, la descripción es más o menos igual, y el estilo de lucha también. Escoges un hombre que venga contra mí, y un campeón de cada ejército. No es como la guerra funciona en Canaán. Esta idea, este concepto, un campeón de cada lado, viene de Grecia. Las historias Iliad, la historia de la ciudad de Troya, Aquiles y Héctor, un campeón de cada lado. Esta historia, este estilo de combate viene de los griegos, de esa cultura. Y los filisteos acá vienen la tradición, la costumbre griego al campo de batalla contra Israel. Los israelitas no entendemos esto. Tiene su armadura y ¿qué pasa? No, temor, miedo, y Saúl también, nadie hace nada hasta que David llegó y cambió todo. Pero la historia de David y Goliat revela el origen griego de los filisteos en los detalles. Y los profetas Jeremías y Amós también confirman esto con la mención de Caftor. Y sí, sabemos la historia. Pero también hay otro detalle que tiene conexión con todo esto. Después, cuando David era rey, él decidió llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y durante el viaje, Usías tocó el arca y murió. ¿Y qué pasó después de la muerte de Usías? David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo por 3 meses. Ok, la casa de alguien por 3 meses, y después de 3 meses ellos llevaron la arca de nuevo a Jerusalén. Pero fue a la casa de Obed-Edom. ¿De qué tribu? Geteo. ¿Qué tribu es? No es Judá, no es Efraín, no es Benjamín. ¿Qué tribu es? ¿Y qué es Geteo? Un indicio en Crónicas. La historia de David y Goliat, Geteo. Geteo significa que la persona era de ¿qué ciudad? La ciudad de Goliat. Gad. Una ciudad filistea. Goliat de Gad es Goliat Geteo. Goliat de Gad. Y el hombre, una persona de la ciudad de Gad, es filisteo. El hombre acá, Obed-Edom Geteo. Obed-Edom es filisteo, que vive en Judá. Y la arca fue a su casa. Es interesante porque acá
el texto menciona que el Señor bendijo a este geteo, su casa. Pero hace unos años, los filisteos capturaron el arca y lo llevaron a su territorio. ¿Y qué pasó? Plagas, disesas. Vamos a devolver el arca a Israel. Pero esta vez, el arca va a la casa de filisteo y el Señor bendijo a este filisteo. No es la raza, es el corazón, es la lealtad, es la fe. Y hay evidencia de esto también en el tiempo de David. En 2 Samuel 15 menciona que David estaba saliendo de Jerusalén durante la rebelión de su hijo Absalón. Y sus siervos pasaban, ¿quién pasaba cuando salieron de Jerusalén? Los cereteos, peleteos. Peleteos es como Peleset, un grupo un clan con un nombre, todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gad. ¿Quién es él? Es David. 600 hombres de Gad con David en Jerusalén. ¿Qué pasó? Algo cambió. Hay filisteos, cientos de Peleset, de filisteos que cambiaron y siguieron a David en Judá. Posiblemente Obed-Edom es uno de los geteos de Gad. Y mira, también el rey dijo a un hombre que se llama Itai geteo. ¿Por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa. Eres un extranjero, también un desterrado, filisteo, y no necesita estar conmigo, saliendo de Jerusalén ve a su hogar, no es su guerra. Itai geteo respondió, vive el Señor, y también vive mi Señor el rey. Un filisteo, un geteo, hablando de su fe, su confianza en el rey en el Dios de Israel, el Señor de Israel. Menciono esto porque vemos en el texto, los libros de Samuel, David trajo a filisteos al Señor. Él guió a muchos filisteos al pueblo de Dios, al Señor, el Dios de Israel. Y David prefiguraba a su descendiente Jesús. Jesús también guía a los extranjeros a Dios. David, un tipo de Jesús, rey sobre el trono, y en esto también evidencia que David es una forma de Jesús, antes de Jesús. Su vida en unos aspectos una profecía. Y vemos los detalles, sabemos más de los filisteos gracias a la arqueología. La Biblia tiene indicios, pero es fácil no observar estos detalles, no pensar en estos detalles. Cuando observamos la arqueología en la historia antigua, los archivos de los faraones que descubrimos, Peleset, los filisteos, ellos vinieron de las islas, Grecia. Ahora, cuando leemos la Biblia y vemos geteo, 600 hombres de Gad con David, vive el Señor de Israel. El Señor bendijo a este geteo. Entendemos más del propósito de David y su importancia en la Biblia y la conexión entre David y Jesucristo. Y nosotros reciben el beneficio de estas cosas. Y la arqueología es lo que nos muestra mucho. Bueno, con la segunda parte, voy a parte un poco más breve. La arqueología del Evangelio, pero de otro aspecto. La arqueología del neocoros. ¿Qué? No es filisteo esta vez. Neocoros es muy diferente. Neocoros es una palabra griega
Y vamos a definir esta palabra en un momento. Pero quiero comenzar con esta foto de una estatua. Era una estatua de un emperador de Roma, el emperador Domiciano. Él era César en los fines del primer siglo. Hay evidencia que él persiguió a los cristianos en Roma y posiblemente en otros lugares también. La estatua es grande y con referencia a esta mujer hermosa. Tenemos solamente partes de la estatua, pero vemos que es una estatua grande. Y la estatua, salud, dinero. La estatua fue descubierta en la ciudad de Éfeso. Los Efesios, el Nuevo Testamento, Pablo, acá hablamos de Pablo en Éfeso, con el teatro grande, en Hechos 19. Pero esas ruinas eran un templo al emperador Domiciano, un templo al César. Sí, los templos son para los dioses, ¿verdad? Y Domiciano era César, no Dios. Es lo que creemos. Pero vemos las ruinas, estos columnos. El templo tenía menos que 3 niveles. 1, 2, y estos soportan un tercer nivel. Acá, casi todo destruido, ¿no? Pero aquí, un templo domiciano en Éfeso. Sí, la idea de adorar a los emperadores de Roma. Y la idea comenzó con Julio César en el primer siglo antes de Cristo. Julio César, el famoso. Él fue asesinado, cuchillas, y él murió. Pero después de la muerte de Julio César, muchos en Roma, los que asesinaron a Julio César, creían que estamos salvando la república de un dictador. Pero la gente amaba a Julio César. Y ellos castigaron a los asesinos de Julio César. Y el Senado tenía temor. Porque el Senado quería matar a Julio César también. Es peligroso a la república. Pero los habitantes de Roma, enojados, y nuestro amigo Julio César nos ama. El Senado de Roma, una revolución viene. ¿Qué podemos hacer para calmar las multitudes? Ellos decidieron proclamar: Julio César es un dios y vamos a adorar a Julio César como uno de los dioses. Y la multitud en Roma aceptó esto. Y el Senado construyó este templo. Tenemos solamente el fundamento del templo. Pero un templo en el Foro Romano, en Roma. Un templo dedicado a la adoración de Julio César después de su muerte. Es el principio de la idea que los romanos y otros pueden adorar a uno de los Césares de Roma. Y aquí tenemos el altar para las ofrendas. Y es posible caminar acá y hay las ruinas de un altar en el otro lado de esta pared. Y hay flores, hay rosas cada día puestos por el Ministerio de Turismo, yo creo. Pero el otro lado de acá, el cuerpo de Julio César fue quemado en el funeral. Y construyeron el templo en el lugar donde su cuerpo fue quemado. Y la adoración de Julio César. Y después, cuando un César murió, el Senado, Augusto murió, él también es un dios también. Y vamos a construir templos a César Augusto y Tiberio y Claudio y no Nero porque loco.
En serio. No hay templos, no existían templos a Nero. Pero es el culto imperial. ¿Qué es? Es la idea adorar a los Césares en Roma como dioses. Y muchos emperadores, después de Julio César, fueron deificados por el Senado después de la muerte. Y la adoración era esperada en el imperio, porque la adoración de un César es un indicio, muestra la lealtad de nosotros como ciudadanos del imperio romano. Si cada año es importante que los que son, para mostrar lealtad al gobierno, vamos a incluir en las ofrendas una ofrenda a uno de los Césares. Es mi parte, un ciudadano leal. Y bien. Y en el tiempo de los cristianos, esta costumbre, esta ley, era un basis legal para la persecución de muchos cristianos. Pues ellos no lo hicieron. No hicieron ofrendas, no dieron ofrendas a los Césares. Es el paganismo. Hay ídolos y templos paganos. No. Y los cristianos, ¿por qué no aceptan a los Césares como dioses? No les gusta Roma, el gobierno de Roma. Tiene otro rey, Cristo, y no los Césares, los emperadores. Y a veces la persecución siguió por causa de esto. Muy importante. Y los judíos no tenían que hacer nada, porque gracias a Julio César, él vino a los judíos durante su vida y hizo un pacto con los judíos. Ellos adoran un Dios invisible. Ningún problema. Bienvenidos al Imperio Romano y escribo una ley, no tienen que adorar a los dioses que tenemos. Bien, y una ley que protege a los judíos. Cuando Roma descubrió que los cristianos no eran judíos, otra cosa, esa ley no cubre a los cristianos. Los cristianos perseguidos, los judíos no. Gracias a Julio César. Pero volvemos a Domiciano. Él era interesante. Él decidió declararse un dios durante su vida. Soy emperador, vivo en Roma y quiero ser adorado. En mi autoridad, yo declaro que yo soy un dios mientras yo vivo. Y voy a construir templos en varios lugares y mi pueblo puede adorarme mientras yo vivo. Es una nueva etapa, ¿verdad? Y un lugar con un templo a Domiciano, Éfeso. Y la estatua de él para los adorantes. Sí. Y yo creo que en Apocalipsis 13 hay una referencia a esta idea del mando, la ley de adorar a los emperadores. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y casi todos vienen del Antiguo Testamento. Los profetas que no estudiamos mucho, pero en el capítulo 13, Juan dice en las visiones, vi que subía del mar una bestia, 10 cuernos, 7 cabezas, 10 diademas, nombres blasfemos, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Probablemente representa Roma, yo creo. Y en versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra, otra bestia, hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, un símbolo de la adoración o un certificado posiblemente que estamos adorando a la bestia.
para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo creo que habla de la adoración de los emperadores, el culto imperio. Y si alguien no adora a la bestia, los emperadores, hay consecuencias. Y como la persecución, o no podemos abrir un negocio, o hacer un pacto con la ciudad de los negocios, o hay más impuestos, o muchas posibilidades. El culto imperial, la adoración de los cesares. Y la arqueología muestra esto en muchos lugares en el mundo de la Biblia. Aquí tenemos en la ciudad de Laodicea, otra ciudad en Apocalipsis, un templo dedicado al culto imperial, la adoración de los emperadores. No sabemos qué emperador en este templo, pero hay otros que hemos descubierto. Pero la idea, otra vez, todo el mundo romano tenía que hacer ofrendas a uno de los cesares. Este hecho mostraba lealtad a Roma y a las ciudades. Tenían que pedir permiso. Como si nuestra ciudad quiere construir un templo a un César, no podemos construirlo. Tenemos que pedir permiso al Senado en Roma. Es como los olimpios. Los olimpios, una ciudad quiere tener los olimpios. ¿Qué pasa? Ellos envían su aplicación al consejo. Y el consejo mira y estudia qué ciudad puede tener los recursos para tener los olimpios y hacerlo bueno. Porque requiere muchos recursos y lugares para los eventos. Y tiene esta ciudad capaz de tener los olimpios. Y cada 4 años el consejo escoge una ciudad para tener los olimpios en el futuro. Con el culto imperial, la misma idea. Vamos a edificar 2 o 4 nuevos templos del culto imperial. ¿Qué ciudad quiere recibir el honor de construir una y mostrar amor de Roma, para Roma? Y Éfeso, o Esmirna, o Filadelfia, o Atenas, o Alejandría. Yo quiero tener un templo. Ok. Denos aplicación y vamos a decidir quién recibirá el honor de construir el próximo templo a un César. Un honor muy importante. Y las ciudades que recibieron el honor se llamaban, es difícil leer, ¿no? Okay. Debo cambiar la próxima vez. Okay. En griego, el título, Neokoros. La idea es un cuidador del templo. La ciudad que puede cuidar el templo bueno. El título, Neokoros. Nuestra ciudad es Neokoros de este templo. Es muy bueno. Gracias. Aquí tenemos en la ciudad de Pérgamo, el templo Trajano, el emperador Trajano, un emperador en los principios del 2 siglo después de Cristo. Vemos las columnas restauradas y aquí también en Pérgamo, una templa en el pasado, una templa a la diosa Atenea. Pero el templo fue cambiado, rededicado para la adoración de César Augusto. Okay. Pobre Atenea, reemplazado por un hombre, un romano también. Es una ciudad griega en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad en Apocalipsis, mencionado en Apocalipsis. También en el templo de Atenea y Augusto, una estatua de los dioses quedaba acá. En el principio Atenea, pero ellos reemplazaron con una estatua de bronce de Augusto acá y la adoración a él.
Tenemos el título Neocoros en esta inscripción en la ciudad de Esmirna. Esmirna también una ciudad en Apocalipsis. Y vemos quién lee el griego. Bien, voy a mostrar. Aquí tenemos el nombre en griego Neocoros en letras griegas. La ciudad de Esmirna muestra. Es la ciudad cuidador, un Neocoros de un templo a los cesares. Y es un honor y deseamos anunciar a todo el mundo que tenemos el título Neocoros. Vemos acá, Neocoros. El título, un honor muy alto. Y hay la inscripción que da muchos lugares. En Éfeso, cuando caminamos en Éfeso, en nuestro tour, al lado a la derecha, hay una inscripción y veo acá en griego Neocoros y la palabra después Efesión. Éfeso. Es un templo dedicado al emperador Trajano, otra vez. Neocoros, Efesión. Éfeso, Neocoros. Y también otra inscripción cerca, posiblemente más fácil leer, tenemos el título Neocoros y la próxima palabra Efesión. Otra vez, Éfeso es Neocoros, de un templo dedicado a un César de Roma. Y Roma, todo el mundo le gusta a Roma, como nosotros. Sí. Y aquí en la misma inscripción, pero otra parte, vemos otra vez Neocoros acá. Vamos a anunciar. La ciudad de Sardis, también una ciudad en Apocalipsis. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardis, Laodicea, las 5 ciudades en Apocalipsis. Todos que hemos excavado tienen evidencia de ser una ciudad Neocoros. Todas. Hay iglesias en todas estas ciudades. Este edificio grande, los baños públicos romanos, es como una sauna, un gimnasio, un centro para la comunidad, para actividades y banquetes y todo en un edificio. Una parte central de la vida en la ciudad. Si quiero almorzar con otro hombre de negocios para discutir los negocios, pues simplemente vamos a este edificio y vamos a estar en la piscina o en el gimnasio, en sauna, charlando, discutiendo las posibilidades de hacer algo juntos en los negocios. Es importante. Y cuando entramos en las ruinas, acá en esta área, vemos el título Neocoros, Sardis, Neocoros, todos pueden leer. Y, también, Neocoros de qué emperador. No marqué esto, Sebastón, si pueden leer. Sebastón es el nombre griego de Augusto. El emperador Augusto. Augusto es latín, exaltado. La idea. En griego, Sebastián, también exaltado en griego. Ellos tienen un templo dedicado a Augusto. Y lo mencionan en su inscripción en los baños públicos. Y aquí es. Descubrimos el templo. Originalmente, un templo a Artemisa. Vemos el hombre acá, los columnos muy altos. Un gran templo. Este lado, el templo originalmente dedicado a la adoración de la diosa Artemisa. Pero cuando vamos al otro lado de este templo, encontramos otro altar dedicado a Augusto.
en los dos lados. Artemisa en este lado, Augusto en el otro lado del templo. Y mira el tamaño del altar, el fundamento del altar. Muy grande, mucho campo para muchas ofrendas. Y llegamos otra vez en la Odisea. Hemos excavado 5 de las 7 ciudades en Apocalipsis. Y cada de las 5 tenía un templo dedicado a los Césares de Roma. El punto para nosotros, hay un culto imperial también en nuestra sociedad. La idea es que tenemos que ofrecer o conformar a unas costumbres, una fe muy diferente. Por ejemplo, la idea de redefinir el matrimonio. Todo el mundo necesita hacerlo. O redefinir el género. Hay mucha presión en las redes sociales, ¿no? Y si no conformamos a estas cosas, ¿qué pasa a veces? Cancelado de la cultura, de la sociedad. No puede participar en los negocios con nosotros o en algo porque no no acepta estas cosas. Y es como una cultura, como un culto imperial. Debemos aceptar esto, participar en esto, o no podemos hacer unas cosas. Es el base de cancelar, aislar a alguien. Tenemos que conformar o hay consecuencias. Y podemos aprender algo del ejemplo de los cristianos en el primer siglo. Los cristianos en el primer siglo, como Apocalipsis, todas las ciudades del Apocalipsis probablemente tenían el título Neocoros. ¿Cómo era ser cristiano en una de estas ciudades? Un centro del culto imperial. ¿Cómo era la vida? A veces muy dura. Persecución. Mira lo que Juan escribe. Un mensaje del Señor a esos cristianos que viven en las ciudades con el título Neocoros. Ponte en vela y afirma las cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido del Señor y oído. Guárdalo y arrepiéntete si es necesario. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esperanza, promesas para los que se vesten en ropa blanca, no contaminado, manchado con las cosas del mundo, las ideas de su sociedad, la presión de su comunidad. También, capítulo 2, versículos 10 y 9. No temas lo que estás por sufrir. No hay promesa de escapar al sufrimiento. Nunca. Ellos sufrieron por la fe. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Todos nosotros van a experienciar la primera muerte. La muerte segunda, tenemos la promesa de escapar esta, si somos fieles. Si no conformamos a los alrededores. Y probablemente hay consecuencias por no hacerlo. Es lo que pasa con el pueblo de Dios. Los cristianos sufrieron, fueron perseguidos por su fe, por su comportamiento en no participar en la adoración de los emperadores. Sería fácil, voy a participar, pero no mi corazón. Necesito el certificado que dice he participado para que yo pueda tener un negocio. Pero en mi corazón no oro a esos dioses
Una ofrenda barata, ok. Gracias al certificado, adorado a un César, ok. Por fin puedo enfocarme en Dios, pero tengo mi papel. No es lo que los cristianos hicieron. Ellos no hicieron esto. Ellos no participaron en la adoración en cualquier manera. Ellos eran fieles. Y en la batalla que vino, ellos sufrían. ¿Qué es el mensaje? No deben escapar la persecución. Si hacen algo, pero no en el corazón, ningún problema. El Señor sabe en el corazón. No es la palabra. Vemos la palabra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es para nosotros. No recibimos peligro de la muerte, pero hay otras consecuencias o en el futuro vendrán consecuencias por nuestra fe. Debemos recordar el ejemplo de estos cristianos, porque el culto imperial colapsó, cayó en ruinas. Podemos ver la evidencia del culto imperial en ruinas, destruido. Y Domiciano, su estatua rota. Pero estamos aquí todavía. Nosotros cristianos estamos aquí. Sobrevivimos porque nuestros ancestros eran fuertes en la fe. Y nosotros también podemos aprender y ser fortalecidos por su ejemplo. Gracias, hermanos, por su atención. Pero el Evangelio, la promesa de Jesús, Él trae cualquier persona, en cualquier lugar, cualquier persona puede venir al Señor. David es ejemplo de esto, es una profecía de esto, ¿no? Y también, si somos fieles, vamos a recibir la misma promesa que nuestros ancestros recibieron también. La arqueología muestra evidencia de sus batallas. Pero también podemos ver los resultados. La arqueología muestra la caída del culto imperial y los neocoros, ciudades en ruinas. Pero los cristianos sobrevivimos. Vivimos en el mundo hoy. Y si usted necesita ser cristiano, mira las promesas que tenemos como siervos, como hijos de Dios. Y si usted se bautiza, entrando en las promesas de Jesús, esas promesas pueden ser suyas también. Responde, por favor, mientras estamos de pie para cantar.